Buen día, continuamos con el cuarto video sobre la temática del concurso de la Fiscalía que nos hemos decidido abordar. En este punto hablaremos un poco sobre unos trucos y tips sobre las competencias laborales, entendiendo un poco una aproximación conceptual a las mismas, para luego entender el manual específico de funciones que tiene la Fiscalía en general, entendiendo y enseñándoles cómo estudiarlo a través del estudio de policía judicial, que es al cual yo me presento, pero que pretende enseñarles un poco cómo moverse dentro de la normatividad y dentro de los manuales que nos tiene la Fiscalía. Ya hemos visto las generalidades, el mapa de procesos, el marco normativo como un contenido en paralelo a la serie de videos, el estudio general sobre el fundamento constitucional de la Fiscalía General, y empezamos con los trucos y tips de competencias laborales. Entonces uno dice que cada entidad tiene una especie de manual o un documento que consagra el manual de funciones específico que cada una debe tener. Este tiene que estar acompañado de un mapa de funciones con la función principal, que no es lo mismo que la misión de la entidad, y es de esta, o sea, de la función principal, de donde salen las demás. Antes de ver el manual específico de la Fiscalía en el siguiente video, debemos saber que en el decreto 1038 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector de la función pública, encontramos definidas las competencias laborales generales para los empleos públicos en los distintos niveles jerárquicos. Asimismo, está en especial el Decreto Ley 0020 de 2014, por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y sus entidades adscritas. Normas que debemos conocer un poco en materia no solo de las competencias laborales, sino ya en específico de las funcionales y de las comportamentales. Apelando acá en el documento se encuentran los enlaces para acudir acá a estas normas y poderlas estudiar. De pronto es más fácil en la página de función pública encontrar las normas del tirón para poder buscar a veces con el control F en el buscador o en donde sea que estén utilizando el acceso directo para encontrar más fácil. Y también está acompañada de notas de vigencia y las temáticas y las fechas que puedan ser relativas al documento. Entonces, diremos inicialmente que según el decreto ley 0020-2014 se dispuso para la Fiscalía el modelo de gestión por competencias en el artículo 57, que señala: la administración de los recursos humanos de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas podrá adelantarse con base en el modelo de gestión por competencias. Corresponderá al Fiscal General de la Nación y a los representantes legales de las entidades adscritas, siguiendo los parámetros señalados en el presente decreto ley, adoptar un modelo de gestión por competencias y definir el alcance de la implementación de dicho modelo, tomando en consideración la complejidad y la pertinencia del área, grupo funcional o planta específica en donde se decida aplicar este esquema de administración de personal. Por eso es importante entender qué es eso de las competencias, apelando no solo a la norma general, sino a las específicas. Más adelante también pensaría subir algo sobre el decreto ley en específico, entendiendo que en este se encuentra la carrera, el ingreso, la evaluación y el retiro de los funcionarios de la Fiscalía. Pero de momento, para efectos de este video, nos quedaremos un poco con puntos muy concretos y artículos puntuales. Ahora, si nos vamos al decreto reglamentario del 1083 de 2015, en el artículo 2.2.4.2, se definen las competencias así. Definición de competencias. Las competencias laborales se definen como la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo, capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público. Mientras tanto, el artículo 58 ya del decreto específico 0020 de 2014 señala: definición de competencias laborales.
Es el conjunto de habilidades, conocimientos específicos, destrezas, valores, aptitudes y actitudes que debe demostrar el aspirante y el servidor público para desempeñar eficazmente el empleo que aspira a ocupar o del cual es titular. Entonces se pregunta uno, ¿qué elementos componen a las competencias laborales? Si vamos al artículo 2.2.4.3 del mencionado decreto 1083 de 2015, se dice que las competencias laborales se determinarán con base en el contenido funcional de un empleo e incluirán los siguientes aspectos. Primero, requisitos de estudio y experiencias del empleo, los cuales deben estar en armonía con lo dispuesto en los decretos Ley 770 y 785 de 2005 y sus decretos reglamentarios según el nivel jerárquico en que se agrupen los empleos. 2. Las competencias funcionales del empleo. Y 3. Las competencias comportamentales. Es a partir de esta norma que surge eso que vemos en los concursos, pues se evalúan las diferentes etapas del procedimiento, no solo el cumplimiento de los requisitos mínimos, sino también los conocimientos funcionales y los comportamentales que podamos llegar a tener según el cargo y según el rango. Ahora, el contenido funcional y las competencias funcionales, ¿a qué refieren? Entonces nos vamos al artículo 2.2.4.4 del Decreto Único Reglamentario, que dice: contenido funcional del empleo, con el objeto de identificar las responsabilidades y competencias exigidas al titular de un empleo, deberá describirse el contenido funcional de este teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Primero, la identificación del propósito principal del empleo que explica la necesidad de su existencia o su razón de ser dentro de la estructura de procesos y misión encomendados al área a la cual pertenece. Y segundo, las funciones esenciales del empleo con las cuales se garantice el cumplimiento del propósito principal o razón de ser del mismo. Asimismo, este decreto nos define en el artículo siguiente 2.2.4.5 qué es eso de las competencias funcionales, cuál es su alcance y los parámetros. Y señala: las competencias funcionales precisarán y detallarán lo que debe estar en capacidad de hacer el empleado para ejercer un cargo y se definirán una vez se hayan determinado el contenido funcional de aquel conforme a los siguientes parámetros. Primero, los criterios de desempeño o resultados de la actividad laboral, que dan cuenta de la calidad que exige el buen ejercicio de sus funciones. Segundo, los conocimientos básicos que correspondan a cada criterio de desempeño de un empleo. Tercero, los contextos en donde deberán demostrarse las contribuciones del empleado para evidenciar su competencia. Y cuarto, las evidencias requeridas que demuestren las competencias laborales de los empleados. Listo, tenemos entonces este contenido funcional y de competencias funcionales que, como vimos, hacen referencia al hacer y a la actividad concreta. Pero, ¿qué pasa con las competencias comportamentales? Siguiendo con la lectura del decreto, tenemos en el 2.2.4.6 que las competencias comportamentales se describirán teniendo en cuenta unos criterios que son: la responsabilidad por personal a cargo, las habilidades y aptitudes laborales, responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones, iniciativa de innovación en la gestión y quinto, valor estratégico e incidencia de la responsabilidad. Entonces, esta idea de abordar los decretos es un poco permear o entender cómo funciona la normatividad que señala lo que nos van a preguntar. O sea, cuando nos piden unos requisitos mínimos que ya nos evaluarían e irán determinando no solo en el concurso de la Fiscalía, sino en cualquier concurso. Asimismo, cuando nos piden una serie de preguntas sobre las funciones, las actividades concretas del trabajo y las competencias comportamentales que podamos llegar a tener, lo que hacen es preguntar por ese conocimiento y por esas aptitudes y actitudes que el puesto y el rango en específico precisa. Entonces,
Muchas veces nos preguntan algo que tal vez no somos o que tal vez no tenemos tan marcado, y la pregunta está orientada no a cómo somos, sino a qué necesita el puesto. Por eso conviene entender la finalidad y el contexto en el cual nos está preguntando, bien sea la comisión, bien sea acá el SITCA con el convenio con la labor que está haciendo la Universidad Libre, etcétera. Después miraremos en el decreto 0020 cómo se ha determinado las competencias, cómo se escoge al grupo de estudio que determina las competencias que se van a preguntar, cómo se arman las preguntas y demás. Sin embargo, yo quisiera traer unos consejos para abordar el desarrollo de las preguntas comportamentales y funcionales. El primer consejo que tenemos es el de tener presente las funciones, comportamientos y propósitos principales del cargo a los cuales usted aspira. Recordemos que podíamos inscribirnos a 1 o 2 en el caso de la fiscalía. Entonces, es importante que usted estudie de cara a enfocarse en la razón y motivación de los procesos y subprocesos que le pueden estar preguntando. ¿Qué fundamenta ese cargo al cual usted está aplicando y qué comportamientos se exigen de él? En el segundo consejo, le decimos que depure apelando a la estructura gramatical de la respuesta. La respuesta debe estar compuesta de un verbo que tiene que estar en infinitivo, que sea propio de nivel y el cargo acompañado de un objeto que esté en los procesos y funciones explícitos del puesto al que se presentó y una condicionante que armonice con los criterios anteriores. Entonces, ¿qué pasa con esto? Así funcionan no solo los concursos, sino muchas pruebas de estado que son aplicados en este país. Ese verbo que va en infinitivo, que es por lo que están preguntándole usted, bien sea el comportamiento o la función, tiene que estar en su nivel. No responda como directivo si usted está aplicando a asesor, a técnico, asistencial o a profesional. Responda como profesional si le están pidiendo que sea profesional y tiene sus labores a cargo, y no como si fuera el asistente. Por eso es importante saber a qué rango estamos aplicando. Entonces, esos verbos suelen poderse hacer sustantivos con la terminación ion. Por ejemplo, organizar o organización. Y que no sean muy abiertos en su alcance, como pueden ser los verbos criticar, entender y comprender. Normalmente las preguntas están pensadas o bien para descartar unas de plano o para que todas puntúen. Por eso hay verbos que son más explícitos, más completos, más puntuales en relación a las funciones, y muchas veces estaban dentro del manual específico de funciones y dentro del rango del trabajo al cual usted aplica. Entonces diremos que el condicionante, que tendrá ahí también esta estructura gramatical, así funcionan muchas pruebas, no solo las de los concursos. Es usted tiene un sujeto, que es usted el que está haciendo la labor, un verbo, que es aquello que va a hacer, y como un medio sobre el cual se va a aplicar la condición del verbo. Entonces, esta tiene que ser la de su rango y la de su jerarquía. Si usted es asistente, no estará haciendo funciones o relacionándose con cosas muy del rango directivo, muy del rango central. Entonces usted se enfoca en contestar lo que están preguntándole para su nivel y para su trabajo. Entonces también es bueno encontrar una cierta claridad y ser muy concretos en el punto de las expresiones que puedan acompañar ese contexto o esa condición en la cual se va a dar la labor. Por ejemplo, si a usted le dicen que desarrolle determinada actividad y usted se dio cuenta cuál es el verbo y cuál es la función que se está preguntando, verifique que le estén, o en la opción de respuesta que vaya a marcar, que diga según la normatividad vigente, según los parámetros establecidos en la ley, en el decreto, en lo que sea, que permite evidenciar que cumple mejor con los criterios de la expresión. Por ejemplo, es más concreto decir aplicar los lineamientos vigentes que decir hacer X cosa adecuadamente, correctamente, con uso crítico, porque la crítica no es algo susceptible de ser clarificado a la hora de evaluarse. Entonces hay expresiones y verbos que son más claros. Entonces,
Viendo varias normas, así como diversas convocatorias, normas como las que ya leímos, los decretos y las convocatorias de la Fiscalía, esta, la anterior, etcétera, podemos hacer este ejercicio de depuración. Su merced puede irse a los verbos y palabras claves que usted debe encontrar. Por ejemplo, en el rango directivo, el verbo dirigir va a estar presente, ¿sí? Lo que vimos de la terminación no es camisa de fuerza, pero son criterios que nos pueden ayudar. En el rango de asesor, pues obviamente que el verbo asesorar va a estar presente, ¿sí? En el rango profesional, en el rango técnico y en el asistencial, hay verbos diferentes o que parecerían ser muy parecidos, pero acá los sinónimos son lo que vamos a descartar. Entonces, este tipo de verbos los podemos encontrar también, si nos vamos al decreto, a esto de las competencias comportamentales comunes a los servidores públicos y las competencias por jerarquía. Entonces, es común a todo servidor. Acá esto nos permitiría entender que todos deberían tenerlo. Compromiso con la organización. Y dice, definición de la competencia. ¿Qué es eso? Es alinear el propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas organizacionales. ¿Cómo? Incorpora las necesidades de los usuarios y ciudadanos en los proyectos institucionales teniendo en cuenta la visión de servicio a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ese verbo, incorporar, ¿qué cosa? Las necesidades de los ciudadanos en los proyectos institucionales teniendo en cuenta la visión, eso es la condicionante. Pero se cuenta que la función no es de ninguno de los rangos, sino es para todos. Tanto el director como el asesor, como el profesional, como el técnico asistencial tendrá que hacer esto. Tendrá que aplicar los conceptos de no estigmatización y no discriminación y genera espacios y lenguaje incluyente. Tendrá que escuchar activamente e informar con veracidad al ciudadano o al usuario. Esto no es algo de solo los funcionarios del rango pues profesional o de los directivos, no, esto es para todos, por eso es una competencia comportamental común, ¿sí? Otra competencia, compromiso con la organización, trabajo en equipo, adaptación al cambio, ¿sí? Entonces, esta situación está para todos, ¿sí? Trabaja con otros de forma integrada y armónica. Esto es para todos. Adaptación al cambio. Enfrenta con flexibilidad las situaciones nuevas asumiendo un manejo positivo y constructivo de los cambios. ¿Cómo se hace? Cumple con los requisitos, con los compromisos, que requiere o adquiere con el equipo. Respeta la diversidad de criterios y opiniones de los miembros del equipo. Asume su responsabilidad como miembro de un equipo de trabajo y se enfoca en contribuir con el compromiso y la motivación de sus miembros. Entonces, esto lo pueden ir leyendo. Hay más funciones comunes, como el aprendizaje continuo, como la orientación a los resultados, la orientación al usuario y al ciudadano con sus respectivas definiciones y con las conductas que son asociadas y que son para todos. Pero lo que yo quiero decir es, hay unas competencias comportamentales en el artículo 2.2.4.8 que sí tienen separados por niveles jerárquicos. Entonces, leamos uno de cada uno. Después cada quien podrá hacer su estudio personal apelando a los decretos y diferentes normas. Dice, nivel directivo tiene como competencia la visión estratégica. Y el director tendrá que anticipar oportunidades y riesgos en el mediano y largo plazo para el área a cargo. Ojo, verbo anticipar, ¿sí? ¿Qué cosa? Oportunidades y riesgos en el mediano y largo plazo para el área a cargo. ¿Qué condicionante está? El área a cargo. La organización y su entorno de modo tal que la estrategia directiva identifique la alternativa más adecuada frente a cada situación presente o eventual, comunicando al equipo la lógica de las decisiones directivas que contribuyan al beneficio de la entidad y del país. ¿Qué conductas tiene? Articula objetivos y metas de forma tal que los resultados generen valor, ¿sí? Generar valor es una situación un poco más compleja que requiere pues este nivel. Adopta alternativas si el contexto representa obstrucciones a la ejecución de la planeación anual involucrando al equipo, aliados y superiores para el logro de objetivos. Vincula a los actores con incidencia potencial a los resultados del área a su cargo para articular acciones o anticipar negociaciones necesarias.
monitorea periódicamente los resultados alcanzados e introduce cambios en la planeación para alcanzarlos. Presenta nuevas estrategias ante aliados y superiores para contribuir al logro de los objetivos institucionales. Comunica de manera asertiva y clara y contundente el objetivo o la meta, logrando motivación y compromiso en los equipos de trabajo. Son cosas del nivel directivo, como el liderazgo efectivo, la planeación y toma de decisiones, la gestión del desarrollo de las personas, el pensamiento sistémico, con sus definiciones y sus conductas asociadas. Entonces, en el nivel asesor tendrá confiabilidad técnica, creatividad e innovación, iniciativa, construcción de relaciones, conocimiento del entorno. Miremoslo, iniciativa. Él debe anticiparse a los problemas proponiendo alternativas y solución. Se parece un poco a lo que leíamos arriba. Prevé situaciones y alternativas de solución que orientan la toma de decisiones de la alta dirección. Enfrenta los problemas y propone acciones concretas para solucionarlos. Reconoce y hace viables las oportunidades, pero ojo, dentro del alcance de ser asesor. Y de hecho, pues es muy común que si uno necesita un asesor, pues sea para este tipo de cosas, que ayude, por ejemplo, a prever situaciones y ayudar y asesorar en la toma de decisiones en la o en el alta dirección, ¿sí? Ahora, los niveles donde más encontramos gente a los concursos o interés en formación es el nivel profesional. Por ejemplo, la competencia de este nivel: aporte técnico profesional, comunicación efectiva, gestión de procedimientos, instrucción de decisiones, instrumentación de decisiones. En el nivel técnico tenemos la confiabilidad técnica, la disciplina, la responsabilidad. En el nivel asistencial tenemos el manejo de la información, las relaciones interpersonales, la colaboración, que tiene un poco esos alcances según el rango que uno puede intuir, pero si encontramos la lectura del artículo y de los diferentes decretos y manuales de funciones, podemos encontrar verbos que hace o que permite encontrar la capacitación que debemos tener a la hora de leer y buscar qué responder. Yo le recomendaría a cada uno hacer el cuadro de su nivel, no ponerse a diligenciar directivo, asesor. Si va usted a profesional, enfóquese en profesional. Si va técnico, en técnico. Si va asistencial, en asistencial. Entonces, el tercer ejemplo, digamos, tip que uno le podría decir a una persona que afronta un concurso o un tipo de evaluación como estas es que verifique que la respuesta traiga funciones laborables que puedan ser evaluadas. ¿Cuáles deben ser evaluadas? Las que ya leímos arriba y las que vienen para cada uno de los trabajos o puestos o niveles a los cuales ustedes están aspirando. Entonces, como vimos, esas funciones son explícitas y deben poderse ver claramente en la respuesta. No son verbos difusos o condicionantes o contextos de aplicación difusos, por lo cual se pueden poder descartar verbos que no son referencia objetiva de evaluación, o aquellos que son actividades discretas, ajenas o que no guardan relación significativa con el criterio a evaluar. Dentro de la formación en educación que yo estoy adelantando, uno puede llegar a encontrar que hay formas de evaluación, o al menos dentro de las teorías de la evaluación institucional, que entiende que hay verbos, que hay acciones que solamente pueden ser referenciadas de manera subjetiva. Por ejemplo, dimensionar, comprender, criticar, son actitudes, son verbos, son acciones que son de difícil referencia objetiva. En cambio, hay verbos como los que ya leímos que tienen la posibilidad de referenciarse y evaluarse, y que si bien parecieran sinónimos, tienen un alcance más concreto y más puntual. Entonces, ante la duda en una respuesta, podemos apelar a la naturaleza del verbo, al alcance del mismo y a la posibilidad de ser referencia objetiva de evaluación por parte de la institución. Un cuarto consejo sería: verifique que la respuesta no contenga varias acciones que puedan ser contradictorias, o sea, que se nulen entre sí, bien sea por pertenecer a diferentes rangos, a diferentes funciones, a diferentes puestos, o que puedan excluirse por ser muy parecidas o ser sinónimos, caso en el que pasaba anteriormente.
No es lo mismo, ¿sí?, que las acciones o incluso las condicionantes sean parecidas y uno dice, no, pero todo es lo mismo. Cuando uno se pone a leer pregunta por pregunta y palabra por palabra para los verbos sobre las condicionantes, es más claro decir hacerlo con la normatividad vigente que hacerlo de manera adecuada. Y en ciertas ocasiones las preguntas pueden puntuar las respuestas, una, dos o varias o todas las respuestas, pero unas puntuarán más. Entonces, ¿qué es más acertado? ¿Hacerlo con la aplicación de la norma vigente o hacerlo adecuadamente? Cualquiera dirá, hacerlo adecuadamente implica hacerlo con la norma vigente, pero es más claro la norma vigente. Por ejemplo, vamos a colocar un verbo que diga hacerlo en el tiempo que es o aplicarlo en los términos reglamentados por la norma o hacerlo celeramente. Pues, ¿qué puede hacer celeramente? Pues no se sabe, pero hacerlo en los términos que señala la norma es más puntual para la respuesta que se pueda llegar a encontrar. Finalmente, como último consejo, decir que es adecuado o se procura decir que conviene depurar las opciones que reflejan situaciones laborales muy específicas o que introduzcan creencias o cuestiones de la vida personal o íntima de la persona. Las respuestas que podamos llegar a hacer que tengan valoraciones subjetivas, que tengan inmercusión en el aspecto privado de un ser, de una persona, no serán objeto de evaluación porque, como vimos anteriormente, en los decretos no está. Son estas pues una serie de acercamientos a la, digámoslo, a la normatividad que trae el manual de funciones para luego adentrarnos directamente al manual de funciones de la Fiscalía y poder empezar a estudiar o decir cómo o guiar el estudio particular de cada uno hacia las funciones ya concretas. Después estaremos viendo un poco cierto marco normativo, en especial de la Fiscalía o de las normas que suelen estar presentes en los concursos de esta naturaleza. Eventualmente miraremos todo lo del proceso penal, la policía judicial, que es como un poco lo que yo estoy presentando, el proceso penal, las pruebas y demás. Y iniciaremos también un curso que yo he tenido pensado sobre derecho penal general y dogmática penal, para que acompañe la formación de las personas no solo interesadas en el derecho o abogadas, sino pues cualquier persona que le guste, digamos, el tema del derecho penal y toda esta pelea con el poder punitivo. Muchas gracias por acompañar estos videos que hemos estado trabajando. Sacaremos contenido un poco más expreso, más cortico para las otras plataformas y espero que esto permite acompañar jornadas de estudio, acompañar acceso a otros materiales que se encuentran en el mercado, como son preguntas y preparaciones, recordando siempre que la ley, la jurisprudencia y la doctrina, al menos en su formulación, son de materia pública y que nunca ninguna persona les va a cobrar a ustedes por la información directamente. Acudan a canales serios que les vendan o la capacitación o las preguntas o los cursos o en algunos casos simulacros de preguntas, pero no conviene de pronto ciertas personas que venden como contenido que no es el adecuado bajo la cara que no son. Hay muy buenas opciones en el mercado que permiten prepararnos, que tienen bancos de preguntas o que tienen simulaciones o que tienen simulacros o capacitaciones constantes que pueden serles de utilidad y de guía, pero que nunca pues suplirán el acudir nosotros mismos a las normas y a las fuentes, porque nada más útil o práctico que permear nuestro propio estudio con las normas y las fuentes. Entonces muchas gracias por acompañar este video y cualquier contenido que estemos sacando. Quedamos atentos a cualquier pregunta o inquietud. Muchas gracias.